11:22. Tiene su presentación, obviamente, tiene su apertura. Uno de los momentos especiales de la semana. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Jugándola para Velázquez, la peinó Velázquez, está Martínez habilitado, acá está el gol de Cadu Martínez. ¡Gol! De Defensores Unidos, sobre el final Martínez. Pedroso mete el centro, tiene el gol Martínez. Para Ruiz Díaz para Aldover, la metió profunda, solo Martínez para el gol, está Martínez, ¡gol! Resol de América, otra vez Adrián Martínez. Ojo con esto, se viene Martínez, se remate. Campo de defesa, recupera a bola o Verdão, tenta a jogada Cleiton, já meteu no comando pra tentativa do André Martínez, entrou na grande área, vai empatar o jogo, a bola batida pro gol! Tá lá dentro! O Verdão em Fortaleza! É com o paraguaio! É com o gringo! É com o da raça! É o gol da briga! É o gol da determinação, mas é o gol da qualidade, é o gol da categoría. Es el capítulo número 8 del expediente que vamos llevando semana a semana aquí en No Veo la Hora y lo dedicamos a Maravilla Martínez, el apodo que él no quiere tener. Nunca terminó dando el justificativo de por qué no lo quiere, pero en definitiva no lo quiere. Adrián Emanuel Martínez, así fue bautizado y documentado un 2 de julio del año 92 en Campana, Buenos Aires, hoy con 31 años y para algunos con escaso poder de reventa por la edad que tiene. Habrá que verlo con el paso del tiempo. Lo concreto que ha llegado a 316 partidos en su carrera profesional y ya ha marcado 119 goles. Es noticia y es suceso porque en la República Argentina y en el Racing Club de Avellaneda ya lleva 12 tantos y 3 asistencias en 14 partidos. 20 son las asistencias de toda su vida. La fe mueve montañas y también rompe las redes. Una carrera que está caracterizada por la fe, por la creencia en Dios y por una vida que cambió y que no iba a estar destinada al fútbol. Hay un montón de casos excepcionales, pero ya son numerosos, en esto de jugadores que se encuentran con profesionalismo sin haber armado una carrera desde las formativas y que terminan distinguiéndose, porque una cosa es aquel que llega a primera división con poco partido de inferiores y otra cosa es aquel que llega a primera división con poco partido de inferiores y que la rompe desde el ascenso. Quizás las inferiores de Maravilla Martínez fueron otras categorías. La primera C con Defensores Unidos de Zárate, por ejemplo, que es el club que lo rescata y que lo transforma en jugador. Claro que hubo una historia antes de todo eso que él ahora trata de evitar en cada uno de sus testimonios, quizás porque está trillada. La contó mucho, fue suceso periodístico. Esta historia que toma mucho suceso cuando él convierte en la Bombonera vistiendo los colores de Instituto de Córdoba, aquel futbolista que estuvo preso injustamente porque habría vengado 3 disparos que le dieron al hermano y que ninguno tuvo la puntería como para quitarle la vida, y que esa venganza incluyó la quema de una casa y la sustracción de elementos de esa casa, algo que la justicia dictaminó que Adrián Martínez nada tenía que ver, pero en el medio estuvo 8 meses preso. La contó mucho y quizás también quiera despegarse de esa historia. De ese lugar. Claro, y está bien que lo haga. Totalmente. Lo que sí voy a contar, que adentro de ese calabozo, donde estuvo 8 meses, ustedes imagínense, para cualquier persona, en este caso, alguien que no había cometido ningún delito
estar 8 meses adentro de un calabozo en donde hasta se había dictado una sentencia previa para 2 amigos, para su papá, para su propio hermano. Estuvo 8 meses en la cárcel y 3 meses estuvo dentro del famoso buzón, que es un espacio muy reducido en donde estás privado de todas las libertades, absolutamente, y que es como un castigo dentro del castigo. Sin luz, casi. Casi sin luz y a la buena de Dios, desde para hacer tus necesidades hasta para comer, dicho llanamente. Él, dentro de la cárcel, como pasa con varios convictos, como él manifiesta, conoce al amor de Dios. Y él había manifestado algo así como: si Dios tiene un propósito para mí, en la repartija de Biblias, una tiene que llegar para mí, porque en la cárcel había 4 Biblias, las iban a repartir para un grupo de presos, todos levantaron la mano, o un grupo levantó la mano, y una de las Biblias llegó a él. Entendió que el propósito de su vida era dar mensaje de Dios a todas las personas que pueda, y dentro de ese testimonio que fue brindando, al mismo tiempo también se fue cayendo una causa que para él estuvo siempre armada, y recuperó la libertad. El tema es qué hacer con la libertad recuperada, y acá empieza la historia poco conocida, que va más allá de su situación de convicto, de exconvicto y también de trabajador, porque él, por ejemplo, trabajando para una recolectora de residuos de Campana llamado La Fueguina, tuvo un accidente en donde casi pierde una mano, y durante mucho tiempo, por ejemplo, no pudo hacer flexiones en los entrenamientos porque tiene un dolor terrible en una de sus manos que no la puede acomodar del todo bien. Mira. También tuvo un accidente en motocicleta que le pudo haber quitado la vida. Y en el marco de toda esta historia, en donde empezó a encontrarse con Dios, en donde empezó a brindar testimonio y mensaje, en donde empezó a tener de manera consecutiva presencia en iglesia evangélica, también consolida la relación con Anabela González, que es su mujer, y que también lo encuentra en el camino de Dios. Dentro de esta historia cristiana y dentro de todo el mensaje que él estuvo brindando, su salida laboral estuvo en el fútbol y estuvo en Defensores Unidos de Zárate. Allí, su representante lo que le consigue es una prueba en el club donde forma parte de un selectivo en Defensores Unidos, y dentro de ese selectivo, Defensores Unidos, compitiendo en la primera C, estaba en un cambio generacional de jugadores. Su última campaña no había sido buena. Entonces, uno de los dirigentes del club, en ese momento el presidente Beto Ojeda, que tuvo pasado como futbolista, habla con el entrenador, nuevo entrenador, Ricardo D'Angelis. Ambos fueron compañeros como jugadores de Defensores Unidos de Zárate décadas atrás. Y Beto Ojeda le dice: hay un selectivo, yo refuerzos no voy a traer, y al equipo lo tenemos que cambiar. El equipo tiene que asistir a un cambio de generación grande, empecemos a ver jugadores jóvenes y no tan jóvenes. Dentro de aquellos futbolistas a subir estaba Martín Jiménez, que con el tiempo tuvo suceso en Defensores Unidos, el propio Mateo Escobar, y había un tal Adrián Martínez, que había convertido un par de goles en un par de partidos que habían sido a prueba y que había hecho pretemporada. Matías Bianchi, el representante y en ese momento amigo de Adrián Maravilla Martínez, estaba sustentándolo económicamente, fue quien le consiguió la prueba en el CADU y obviamente él no cobraba un salario. Entonces Bianchi le dice: amigo, yo te pago hasta que te contraten. Y estuvo viviendo del salario de su amigo Matías Bianchi, a quien de manera permanente Adrián Martínez hoy reconoce, regalándole casi una camiseta por partido, propio de rival, y también en su vida en cada una de las declaraciones. Sube a la primera división y lo que hace es romperla. Empieza a convertir goles. En el CADU. ¿Categoría? Primera C. Bien. Y llega... Esto a los 20 y algo. Exactamente. Mira, esto fue en el 2015. 24 años. Él arrancó jugando con 20 kilos de más, por ejemplo. Él tenía un pésimo estado físico, él tuvo que ponerse en forma, entrenar con jugadores más jóvenes, no tenía el rigor de las inferiores, y tenía un pasado inmediato y que un poco te condena, que un poco te excluye, que genera desconfianza. Contra todo eso y esta capacidad de resolver ante la adversidad lo caracterizó toda su carrera. Les propongo escuchar en el primer testimonio a Ricardo D'Angelis, justamente el primer entrenador profesional, aquel que lo vio en esa famosa prueba o en esa captación de jugadores que el propio Club CADU tenía y que lo transformó en romperredes para llegar a definir un torneo de la primera C en Defensores Unidos de Zárate, que el equipo perdió, pero que nadie olvidó que estaba Adrián Maravilla Martínez, el descubrimiento de grande que hacía goles todos los partidos. Ricardo D'Angelis. Quiero que me veas ahí en cuarta y quinta, a ver si hay algunos chicos, y subirlo a trabajar con primera.
Bueno, dicho y hecho, tomamos el plantel, fuimos a ver la práctica y ahí elegí 4 o 5 muchachos, entre ellos Adrián Martínez, Mateo Escobar. Bueno, nos subimos a trabajar con primera. Al otro día en la práctica viene el presidente y me dice, mirá, no, Adrián, dice, ¿lo viste bien, Adrián? ¿Por qué? Yo sí, yo lo vi bien. O sea, lo que yo le pido a un 9 de área, que hoy hay muy poco, es que se apoye y que le van a llegar por los costados y le vamos a tirar al centro. Que se generen movimientos en ofensiva. Y así fue. Empezamos a jugar con Mateo Escobar de un lado, Martín Jiménez, hoy está en la primera de Quilmes, y Adrián Martínez de 9. No estaba todavía Javier Velázquez en ese plantel, que vino después. Bueno, y así fue, hizo bastantes goles. Los bastantes goles son 36 en 84 partidos. Javier Velázquez va a llegar después y va a ser compañero de Adrián Maravilla Martínez, que en el CADU jugó entre 2015 y 2017, es decir, no hace tanto tiempo que vistió los colores de un equipo en el que arrancó militando en la 4ª división del fútbol argentino y que al no tener el día a día de inferiores en los captadores y en distintos entrenadores, no tenía la fama de delantero goleador. Tenía el hambre. Eso estaba clarísimo y la empezó a saciar. Javier Velázquez, un goleador súper reconocido en el mundo del ascenso y que completó prácticamente todas las categorías del fútbol argentino. Llegó a primera. Que también jugó en Racing y que en ese momento Ricardo Caruso Lombardi lo llevó para defender los colores de la academia en la apertura 2009 después de haber ascendido de la D a la C con el CADU y que claro que ha conseguido ascensos con el CADU como máximo ídolo histórico. Compartió puesto con él, obviamente que le llamó la atención y esto dijo Javier Velázquez. Adrián lo que tiene es el arco entre ceja y ceja. Él lo único que quiere es hacer goles. No hay otra cosa. Tiene ese hambre de gol que lo he visto en muy pocos jugadores. Te hablo siempre de compañeros que tuve. Tiene ese don de estar siempre bien ubicado. Es un jugador que tiene todo el potrero encima. Tiene toda esa picardía de potrero y tiene el don de Dios. Para mí es un muchacho que está tocado por Dios y obviamente que bueno, él tiene en su meta, su cabeza hacer goles, su meta hacer goles y sabe hacia dónde va. Tiene ese convencimiento de saber de que juega contra un muchacho de primera D, sin subestimar, ¿no? Contra Sergio Ramos. Para él son todos los mismos y los quiere pasar por arriba y hacerle goles. No hay otra. Bueno, la historia, después de Defensores Unidos de Zárate, que tuvo esta linda cifra de goles en partidos jugados y también un juego decisivo, una muy buena campaña para poder luchar por el ascenso, lo encuentra ya en Atlanta, un club más consagrado en las categorías que no son primera división, con paso en primera división, naturalmente. El famoso bohemio que lo tiene brillando en Copa Argentina y de hecho Adrián Maravilla Martínez termina formando parte de uno de los equipos ideales de la Copa Argentina. Además de convertirle un gol a River en uno de los duelos que recién escuchamos con el relato de Rodolfo de Paoli en nuestra apertura realizada por la producción. En Atlanta marca 15 en 34, allí lo lleva Pepi Bercé. Mirá lo que son las vueltas de la vida, el destino, hoy ayudante de campo de Gustavo Costas en Racing. Él no va a decir el destino, Maravilla Martínez. Él dice las elecciones de Dios, el camino de Dios o el premio de Dios. Esto manifestó Pepi Bercé cuando lo recibió en Atlanta y ya el fútbol argentino en distintos lugares y luego el latinoamericano hablaba de Adrián Martínez. Nosotros lo llevamos a Atlanta, Adrián, en el año 2017 para jugar esa temporada el campeonato de Primera B. Él era goleador en Primera C en el CADU. Y bueno, nosotros estábamos buscando cambiar un poco la conformación del plantel, un poco por necesidades económicas en ese momento en Atlanta y después cambiar un poco la idea de cómo armar el plantel, no siempre con jugadores de la división y ese año intentamos buscar jugadores de inferiores del club, jugadores de reserva de equipos de primera, algunos jugadores de primera que no estaban siendo tenidos muy en cuenta en el plantel profesional y surgió la posibilidad de ver a Adrián como goleador del CADU y una de las cosas por las que nos sorprendió también, bueno, no es fácil encontrar goleadores, la capacidad que tenía para la resolución y hacer los goles y sobre todo un jugador que juega muy bien al espacio, muy potente y también era un poco cómo queríamos armar el
el perfil que tenía que tener el nuevo plantel, con jugadores con ganas de seguir creciendo en el fútbol. Vaya que ha tenido ganas de seguir creciendo en el fútbol, porque también esa ambición, esa capacidad goleadora, esa disconformidad permanentemente, un tipo que quería siempre más, y desde el lugar en donde viene. Después podemos analizar si mira mucho fútbol, si mira poco, si es fanático de este deporte, si este deporte es una prioridad en su vida o es solo un trabajo, porque también hay parte de su testimonio que lo puede reflejar. Pero más allá de eso, este hambre que vos marcabas fue lo que caracterizó seriamente, sensiblemente su carrera. Sí, lo llamativo es que no lo pierde en ningún momento. No. Y como ahí cada año es un paso ascendente en su carrera, lo va desarrollando de la misma forma. El gol... Él, creo que Velázquez fue que dijo, ¿no? Él vive para el gol. Vive para el gol. Y es así. El único que le importa. Por el gol se hizo un nombre, pero no en el fútbol. Con el gol salió el barro. Y él sigue el buscando. gol le cambió la vida. El gol le cambió su existencia. Y el gol no le importa quién tiene enfrente. Hacía Velázquez referencia a Sergio Ramos, es lo mismo para él. Sí, le pondría el mismo cuerpo. Claro. Bueno, en esto del camino ascendente y de los nombres que van marcando su carrera, aparece Cristian Ruggeri. Cristian Ruggeri, que fue ayudante de Ricardo D'Angelis en Defensores Unidos de Zárate, se transformó en ayudante de campo de Fernando Ortiz en Sol de América de Paraguay. Y Fernando Ortiz, hoy técnico del Monterrey mexicano, estaba buscando un centro delantero. Y en esto de la no abundancia, en esto de la búsqueda permanente, en esto de los costos, en esto de buscar goles y explorar y acertar y captar, estaba Maravilla Martínez. Obviamente que en Cristian Ruggeri, que ya lo tenía desde el CADU, y le dijo, traigámoslo. A Sol de América lo primero que hizo fue ir y convertir goles. Allí hizo 12 en 19. Jugó poco, convirtió mucho, para que llame la atención de otras instituciones. Imagínense que en Racing ya hizo 12 en 14. Bueno, ya en Racing superó ese temible arranque del Sol de América. Cristian Ruggeri también tiene algo para contar. Como era él siempre, un luchador, un pibe que iba a todas, presionaba, se la jugaba, tenía mucha fuerza, muchas ganas. Bueno, como se ve hoy obviamente ha mejorado muchísimo la definición, él a eso le costaba un poco, pero después una fuerza, unas ganas, una actitud terrible. Y bueno, la historia de vida que él tiene es de lucha constante. Y vino acá en 2018 en Sudamérica, anduvo muy bien, hizo muchos goles. De acá lo compró Libertad, él vino de Atlanta, yo lo conocía del CADU, lo traje de Atlanta, hizo un campeonato bárbaro en Sol de América, lo compra Libertad. Bueno, lo compra Libertad, lo compra un grande de Paraguay. Un grande de Paraguay. Y ahí él se da el lujo de jugar Copa Sudamericana y de jugar Copa Libertadores y ser campeón de la Copa Paraguay y trascender en un club de importancia y tener de compañeros a delanteros grosísimos, tipos que en la historia del fútbol paraguayo han dejado su firma. Y como no podía ser de otra manera, la producción de encomiable trabajo en este informe de Maravilla Martínez, en este expediente marrón, que sería Expediente Prado, capítulo número 8, Tacuara Cardoso brindó su testimonio en exclusiva y habló de su compañero, que además lo fue a visitar en las últimas horas, porque en la visita de Racing para jugar con Sportivo Luqueño en Defensores del Chaco, Tacuara Cardoso estuvo allí, saludando a quien fue su compañero y fue su amigo, y no tuvo ningún inconveniente, una estrella del fútbol de Paraguay y latinoamericana, en brindar su testimonio con nosotros y decir lo que tiene para decir de Maravilla Martínez. Y a Adrián Martínez, la verdad que es un goleador nato. Acá en Libertad ya demostraba muchísimo potencial, hizo muchísimos goles, nos ayudó muchísimo también con sus goles, ¿verdad? Y no me sorprende que esté haciendo muchos goles en Argentina. Yo creo que va a hacer mucho más porque ante el entrenamiento y después del entrenamiento siempre hace sus prevenciones, siempre se queda más después del entrenamiento a hacer sus cosas otra vez en el gimnasio. Y eso demuestra que quiere lograr grandes cosas, ¿verdad? Y como persona mucho más, grandísima persona, con nosotros siempre se da mucho más porque te recibe con una sonrisa, se despide con una sonrisa, es alegre y para el grupo suma muchísimo también, ¿verdad? Le deseo todo lo mejor, ojalá sea el goleador del campeonato y que gane títulos con su equipo, ¿verdad? Siempre le voy a desear lo mejor y que sea grande, que gane muy grandes cosas, ¿verdad? Quedamos como amigos, seguimos hablando y la verdad que estoy muy contento por él. El testimonio de Tacuara Cardoso, nada más y nada menos.
de aquel jugador de las Acacias, el club que en Campana lo empezó a encontrar casi de manera informal, pero lo relacionó fuertemente con el fútbol, del brillo en Defensores Unidos de Zárate, cuando en 2015 se lo descubrió como jugador, la rompió, llegó a una final, fue goleador, el paso por Atlanta, ese gol a River en la Copa Argentina, los tantos en Sol de América, figura en Libertad de Paraguay, lo que ya conocemos nosotros, pese a Cerro Porteño, y un paso quizás el de menor numeración en su carrera interesantísima de futbolista maduro, el Coritiba de Brasil, que también lo recibió con 4 en 24, y los 18 en 41 de Instituto de Córdoba, con primer año en primera, de mucho suceso, goles importantes y buena puntuación. El resto de la historia ya la sabemos, pero qué mejor que cerrar con su testimonio y por sobre todas las cosas con su mensaje de vida, porque quizás los momentos más difíciles no estuvieron frente al arquero o en finales, sino los que tuvo que atravesar, los que tuvo que sobreponerse, y siempre con la ayuda de Dios, en un templo junto a su mujer, delante de todos los creyentes y con la Biblia prácticamente en la mano. Maravilla Martínez brindó testimonio, aceptó a Dios en su corazón como lo manifestó, y esto le dijo a los presentes. La verdad que tuvimos el privilegio de que el pastor a mí me bautizó en la cárcel. La verdad que fue una bendición. Estuve mucho tiempo buscándolo porque no sabía. La verdad que esa vez dio 4 Biblias y había un montón de presos y todos querían la Biblia, queríamos. Y yo dije, Señor, que una Biblia sea para mí, yo voy a tener un propósito. Y entre tantas manos que se levantaban, ahí yo tomé una Biblia, me dio en mi mano. Y siempre leí la Biblia y nunca había un número para llamar. Y googleaba dónde decían las Biblias, hasta que una vez pude coincidir. La verdad que fue una bendición que el pastor me haya bautizado en la cárcel. La verdad que me cambió la vida, a mí, a mi esposa. Fue algo impresionante verdaderamente conocer a Dios. La verdad que es algo muy lindo eso, poder trabajar para el reino de Dios. Porque esto del fútbol es pasajero. Por ahí Dios me puso ahí para demostrar que Él puede nomás, porque lo hizo en 3 años. Yo por ahí me cruzo con chicos que están de los 10 años queriendo jugar y nunca llegan. Y que Dios haga eso muy rápido, la verdad que fue algo que no puedo explicar hasta el día de hoy, sinceramente. Cuando hablo con gente más grande que jugó toda la vida y por ahí ni una vez salió campeón. Ajustados en el fondo y picantes arriba. Con 1 de diferencia, ya miramos el reloj. Ariel Senosiaín piensa lo mismo que vos. No veo la hora.